Resolvemos los siguientes ejercicios de notación científica a continuación de los ejercicios anteriores. En este caso nos dice la pregunta: si el exponente es negativo, como vemos acá, aumentar los ceros al lado izquierdo. Entonces, este es el coeficiente de la notación científica y debemos aumentar estos ceros en esta parte de adelante. Esa parte sería la parte izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar un espacio porque esta es la parte izquierda y voy a colocar en este caso acá 87 para que me entiendan. Y en este caso debo aumentar cuántos ceros en esta parte izquierda, ya en la parte izquierda del número del coeficiente debo aumentar la cantidad del exponente que me indica, como en este caso sería 5 ceros lo que debo aumentar. Entonces aquí coloco el primero. Antes debo colocar una coma decimal siempre. Cuando llevan exponente negativo es porque comienzan de 0,00. Siempre van a comenzar con un 0. Y luego ahí ya tengo un 0. Tengo con esto 2, con esto 3, con esto 4 y con esto 5. Entonces quiere decir que ahí tengo los 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y al final está el número que sería 87. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice: si el exponente es negativo, aumentar los ceros al lado izquierdo. Entonces, al lado derecho sería este de acá que están los números y al lado izquierdo pues están los ceros que debo aumentar. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si de este ejercicio que tengo yo quiero convertir a notación científica de la respuesta? Entonces sería 8,7 por 10 elevado a menos 5. ¿Por qué? Porque si la coma se encuentra acá, entonces aquí sería, el primer espacio sería 1, 2, 3, 4 y aquí sería 5 entre el 8 y el 7. Entonces la coma se sitúa acá y como dije que entre el 8 y el 7 ocupa el quinto lugar, entonces sería a la quinta. Y como estás recosiendo hacia el lado derecho, entonces sería negativo. Cuando tenemos que convertir de estos números decimales a una notación científica. Claro que en este caso la pregunta de los ejercicios nos dicen de la notación científica convertir a su número decimal, ¿no? Que es lo contrario. Ahora resolvemos el siguiente ejercicio que tenemos acá, el ejercicio número 2, que nos dice 1 por 10 elevado a menos 3. Entonces, de la misma forma, aquí ¿cuántos ceros lo que debo colocar? Pues debo colocar 3. Entonces va a ser 0. Aquí vamos a colocar la coma decimal siempre. 2, 3. 1, 2, 3. Y luego debo colocar el número 1, que simplemente es una cifra. De la misma forma, si yo resuelvo esa cantidad como respuesta, va a ser 1 por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque si este primer espacio va a ser 1, 2, 3. Entonces estás recosiendo 3 espacios y entonces esos 3 debo elevar al cubo y como estás recosiendo al lado derecho, pues va a ser negativo. Entonces llego a la misma respuesta. En el siguiente ejercicio nos dice que es de 4,385 por 10 elevado a menos 7. De la misma forma debemos aumentar los 7 ceros. Entonces en este caso el primer cero va a ser este. Coma. Y aquí vamos a colocar los 7 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y ahora los números en este caso debo colocar así de la misma forma, que en este caso es un poquito más largo, que es 4, 3, 8 y 5. Entonces, podríamos decir de que la respuesta de todo a ver si tenemos un poquito más espacio acá para escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Aquí sería 4, 3, 8, 5 la respuesta, para que se vea bien. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso, este ejercicio que tengo y quiero expresar a notación científica, pues sería así: 4,385 por 10 elevado a menos 7. ¿Por qué? Porque si la coma decimal se encuentra acá, el primer espacio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como me dice acá que la coma decimal se encuentra en el 4 y el 3, pues aquí se ocupa el séptimo lugar y ese 7 sería este. Y como estás recosiendo al lado derecho, pues sería negativo.
Entonces llegamos a la misma condición de la pregunta y nuestros ejercicios están bien desarrollados. Y en este caso tenemos un ejercicio entre el 4 y el 5 y son muy distintos, que no están cumpliendo la regla de la notación científica, ya que acabamos de decir de que la notación científica, pues el menor número que debe tener el coeficiente, pues debe ser 1. 1 por 10 elevado, no sé, al cuadrado podría ser. Y a mayor número, pues tiene que ser menor que 10. Entonces, simplemente tendría que ser 9. 9 por 10 elevado al cubo, supongamos. Entonces puede ser del 1 al 9, no puede ser digamos 12, no puede ser 13, 40, 20, nada. Pero en este caso tenemos dos ejercicios que no cumplen y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno, resolver de este mismo a una respuesta directa, sin verificar, digamos, si está cumpliendo la regla o no. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, tengo aquí 12 y por lo mismo no lleva la coma decimal, pero lleva una coma decimal sobreentendida que es en esta parte de acá, en el 12, en el 2, en la última cifra. Solo que es sobreentendida, no es notoria. Entonces, veo que tengo dos números. El 1 forma una cifra. El 1 va a formar una cifra, el 2 va a formar la segunda cifra. Entonces son dos números. Entonces voy a restar 2 con menos 4. ¿Cuánto va a ser? Igual va a ser a 2. Entonces si de 4 le quito 2, pues me va a dar igual a 2. Entonces quiere decir que esa es la cantidad de ceros que debo colocar. En este caso, antes de colocar los dos ceros, siempre debo colocar un cero por delante. Antes de colocar los dos ceros que he restado. 2 con menos 4 me va a dar 2. Si de 4 le quito 2, me va a dar 2. Ese 2 debo colocar en esta parte, los dos ceros. Volvemos a explicar nuevamente. Si de 4 les resto menos 2, me va a dar 2. Entonces, esos dos ceros llegaría a ser este que estoy colocando. Pero antes de colocar estos dos ceros, por delante debo colocar un 0 y la coma decimal. Y eso no lo debo tomar en cuenta con lo que he sacado como respuesta de los dos. Entonces, y al final debo colocar la cantidad que tengo aquí, que es 12. 12. Ahora, si en este caso yo resuelvo este ejercicio en notación científica, va a ser así. Como este, si quiero llegar a este, va a ser así, 12 por 10 elevado a menos 4. ¿Por qué? Porque si la coma decimal se encuentra acá, va a ser 1, 2, 3, 4. Y aquí se encuentra la coma sobreentendida que está acá. Entonces, a la cuarta, y estás recorriendo a la mano derecha, entonces el signo va a ser negativo. Entonces, ahí vemos que cumple. Ahora, una de las otras formas de poder resolver en este caso vemos de que el ejercicio no cumple la regla de la notación científica, sería convertirlo a 1,2, pero en este caso es 12. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que en este caso es 12 y verificar de que este 4 es porque se encuentra acá en una comita que está sobreentendida, como acabo de decir, y se encuentra en el cuarto lugar, que sería menos 4. El exponente me indica. Pero ¿qué tal si esa coma sería antes entre el 1 y el 2? O sea, en esta parte de acá sería entonces menos 3. Entonces, el ejercicio sería, en este caso, 12, 2 por 10 elevado a menos 3. En este caso sería a menos 3. ¿Por qué? Porque si estaba en menos 4 y se encuentra acá la coma sobreentendida, según el exponente que nos indica en el ejercicio, entonces si estaría entre el 1 y el 2 entre medio, entonces sería menos 3. ¿Ya? Un antes se podría decir. Entonces, si yo resuelvo de este ejercicio que he elevado a menos 3, entonces, ¿cómo tendría que hacer? Ahora, fíjense, este se parece a los anteriores que hemos resuelto. Entonces, me fijo cuántos, en este caso, como cumple la condición de la regla de la notación científica, no es mayor que 10, como ya acabamos de resolver. Entonces, lo primero que me tengo que fijar aquí es el exponente, o sea, 3.
Entonces debo colocar los 3 ceros. Y en este caso, siempre en la primera parte, tiene que llevar esa coma decimal. Y luego debo colocar ese número así como es. Ahora fíjense que llegamos a la misma cantidad. Y esto fue el más directo y este fue convirtiendo a la regla de 3 simple que nos indica esa condición. Que en este caso no puede ser mayor que 10 el coeficiente, pero en este caso nos dio un 2 en el ejercicio. Pero igual se puede resolver así de esta forma directa o en este caso también convirtiendo con relación a la regla de la notación científica y también de la misma forma sale la respuesta en las dos. Y en este caso tengo acá como último ejercicio, tengo igual 32.4 por 10 elevado a la quinta. ¿Qué pasaría en este caso? Así tendría que resolver de forma directa como en este caso tengo aquí dos números. Este sería el primero, este sería el segundo, nuevamente tengo dos números. Y debo tomar en cuenta antes de la coma decimal, no después. En este caso habían 12 y la coma decimal estaba sobreentendida en esta parte. Entonces, aquí lo que debo hacer es que simplemente tengo 32 antes de la coma decimal, entonces son dos números. Y de la misma forma debo restar 5, siempre el número mayor, 5 menos 2. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 3. Entonces quiere decir que esos 3 ceros es lo que debo colocar. Pero antes debo colocar un 0. Y luego debo colocar esos 3 ceros que me está indicando acá. Que en este caso va a ser 1, 2, 3. Y luego los números debo colocar así tal y cual como está. 32, 4. Ahora voy a resolver de esta forma, ya que no cumple la regla, entonces lo voy a convertir en esta parte de acá. Se encuentra, como dice el exponente, con menos 5 entre el 2 y el 4. Pero entre el 3 y el 2, ¿qué número sería? Menos 4, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, 32.4 entre el 2 y el 4 sería a la quinta, como me dice en el exponente. Pero antes en el 3 y 2 sería menos 4 en esa parte. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Sería 3,24 por 10 elevado, ahora ya no a la quinta, sino tendría que ser a menos 4. Ahora en este caso voy a resolver ese ejercicio y este ya después como el anterior, simplemente hay que fijarnos el exponente y me dice que son 4 ceros. Entonces coloco 1, 2, 3, 4. Este es más fácil. Y en el primer cero siempre debo colocar la coma decimal. Ahora los números debo colocar de la misma forma, tal y cual como está. El 3, el 2 y el 4. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que el resultado salió de la misma. Aquí tengo 4 ceros acumulados en la parte izquierda, 4 ceros acumulados y 324. El resultado es lo mismo. Ahora vamos a ver si cumple esa función y llegamos a la misma notación científica. Resuelvo este ejercicio. Voy a hacer de cuenta de que llegue entre el 3 y 2 la coma decimal en esta parte de acá. Entonces va a ser 3,24 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4. O sea, a menos 4. Llega a la misma parte. Ahora en el anterior, si fuera, digamos, entre el 2 y 4 la coma decimal, entonces fuera en este caso, si la coma decimal quiero que esté entre el 2 y el 4, entonces fuera 32,4 por 10 elevado a menos 5. ¿Por qué? Porque sería 1, 2, 3, 4 y aquí sería el quinto lugar entre el 2 y el 4. Y ahí está esa coma donde se sitúa. Y como es quinto lugar, entonces elevamos a la quinta, pero va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está cosiendo a la mano derecha, la coma decimal.